Buenos días. Bueno, hoy vamos a hacer lo que me habéis pedido, que es muy razonable, que es hacer un repaso de los trabajos que hicisteis sobre Madre Coraje. Es probable que este vídeo no lo pueda hacer seguido, lo haré en dos partes. Subiré uno, durará poco, una media hora o así, eh, a primera hora, ¿no? A las 8:30, y otro lo subiré, pues seguramente sea a última hora de hoy, viernes, o uf, lo intentaré subir a última hora de viernes porque si no mañana sábado se me va a liar la cosa. Bueno, lo que vamos a hacer es como si fuera una clase de presentaciones. Yo voy a ir presentando los temas, vamos, presentando los temas, voy a ir diciendo a quién le toca intervenir, vaya, y escuchamos el vídeo de quien sea y a continuación yo comento alguna cosa, ajusto, añado, ¿vale? Os he subido en el día de hoy este documento que es vídeo sobre Madre Coraje y sus hijos, que lo que tiene es enlaces a los vídeos de cada uno de vosotros, ¿vale? Los que habéis hecho. Pues venga, empezamos con Irene Alonso, el Verfremdungseffekt o efecto de distanciamiento y el teatro político en Bertolt Brecht. Este es uno de los temas centrales en Bertolt Brecht, de los que más se suele hablar, este efecto de distanciamiento. Voy a quitarme a mí mismo de aquí, porque si no va a quedar muy raro sobre el vídeo de Irene. Y vamos allá. La escuchamos. Bueno, yo voy a hablar del efecto de distanciamiento y el teatro político en Bertolt Brecht. Bueno, empezando por el efecto distanciador o de distanciamiento, decir que es una forma de teatro y que según Brecht el teatro debía mostrar y explicar las ideas de una realidad que él consideraba cambiante. En esta forma de teatro, en las obras, se pretendía destacar las ideas y decisiones que tomaban los personajes a lo largo de la obra y que esto fuera lo más importante y visto por el público, y para nada pretendía sumergir al público o al espectador, o sea, usted, en un mundo ficticio, en el mundo ficticio de la obra, porque esto era lo que se hacía en las obras aristotélicas y pues esto era lo que era criticado por Bertolt Brecht, así que pretendía que el espectador se diera cuenta de que eso era una obra de teatro y no sumergirle en ese mundo que se creaba en esa obra. De forma que el efecto distanciador, en síntesis, es separar por completo la emoción de las ideas dentro de una obra de teatro y enfocar al espectador hacia las ideas para que tenga un espíritu crítico y una visión crítica y objetiva de ellas y pues pueda tener su propia opinión y para nada se fije en la emoción ni se identifique con un personaje, que es lo que solemos hacer en la mayoría de películas y series y tal, pues eso no era lo que se buscaba, sino que no se fijara en ello y se fijara en las ideas. ¿Qué técnicas se utilizaban para esto? Bueno, pues había muchas distintas. Principalmente todas tenían como fin que el espectador supiera que estaba viendo una obra de teatro. Por ejemplo, los actores se dirigían al público, como público, se utilizaba muchísimo la exageración, se introducían canciones como en musicales, que sabemos que es una película y nos salimos un poco de la película o del musical, porque de repente se ponen a cantar todos a la vez y es un poco fuera de lo normal. También se utilizaban iluminaciones distintas y pues se ponían pancartas con lo que iba a suceder a continuación como spoilers. En cuanto al teatro político, podemos ver que pues tiene mucha relación con el efecto distanciador. Si antes habíamos dicho que el efecto distanciador tenía como finalidad pues que se expresaran las ideas y decisiones y que el público tuviera una visión de las ideas y se transmitieran estas ideas
y tuviera una visión crítica, pues esto tiene una finalidad en un teatro político. ¿Por qué? Porque se pueden expresar ideas políticas dentro de la obra y que el público las adquiera o las juzgue gracias a las técnicas que se utilizaban en el efecto distanciador. Y por lo tanto el público puede desarrollar su propia opinión política. Además, el teatro político estaba principalmente dirigido a la burguesía y el proletariado, que eran como clases sociales bastante importantes en la política, y por lo tanto pues sí que podemos ver que tiene un efecto en la política este tipo de teatro. En resumen, el efecto distanciador se utilizaba con la finalidad de convencer de una opinión política en el teatro político, y por lo tanto podemos llamar teatro político a aquel que tiene efecto distanciador. Bueno, pues muchas gracias, Irene. Muy bien explicado, me ha encantado el esquemita que ibas haciendo. Si os fijáis, por resumirlo mucho, porque lo he explicado muy bien, ese efecto distanciador lo que supone es que el espectador tenga presente siempre que lo que está viendo es teatro. Y ha pasado muy deprisa sobre cada una sobre las técnicas que se utilizan para tener ese efecto distanciador, pero estaban muy bien singularizadas. Se dirigen al público. Claro, en el momento en que un espectador dice, querido público, vosotros qué estáis viendo, ¡pum!, enseguida te das cuenta de que estás viendo una obra de teatro, vamos, te das cuenta, lo tienes presente de nuevo, ¿no? Las exageraciones, el uso de música, que también nos saca, ¿no?, de ese efecto de realismo y de inmersión, el uso de iluminaciones exageradas o no realistas, el uso de pancartas o, añadiré, de narradores. Hay momentos en los que los propios espectadores u otros personajes narran lo que va a suceder o lo que ha sucedido, ¿vale? Y tendría un efecto parecido al de las pancartas, pero no exactamente los mismos, ¿no? El uso de los narradores. Lo único que corregiría es esa igualdad que ha hecho Irene al final entre teatro con efecto distanciador y teatro político. Es verdad que Bertolt Brecht utiliza el efecto distanciador como una herramienta de teatro político, pero digamos que no, una cosa no implica a mi modo de ver lo otro. Bueno, vamos con la siguiente intervención, que es Diego Argente, sobre el concepto de dramática no aristotélica en Bertolt Brecht. Lo de dramática no aristotélica, que os suena, en fin, como una cosa tremendísima, en realidad es relativamente sencillo, porque es un arte dramático que no sigue las leyes aristotélicas, que ya las conocemos, ¿no? Lo de las 3 unidades, la división entre tragedia y comedia y todo esto. Venga, escuchamos a Diego. La dramática no aristotélica. Para saber qué es la dramática no aristotélica, primero debemos entrar en lo que es la dramática aristotélica, que procede de la definición de Aristóteles en su obra La Poética. Dicta sus precedentes y su condición más importante. Para que se llegue a considerar una dramática aristotélica, es necesario que fuerce a sus espectadores a llegar al culmen, a la catarsis, y que por un momento se transformen en sus protagonistas, sintiendo y viviendo todo lo que ellos sienten. Esta es una condición fundamental, más, me atrevería a decir, la más importante. Sirve para purificar al espectador, de tal manera que cuando el espectador se funde con los protagonistas de la obra en cuestión, se vea liberado él mismo del sufrimiento y de todas las acciones
que produzcan espanto y compasión. Porque Aristóteles también dicta que únicamente se ha de imitar acciones que produzcan espanto y compasión, para que cuando el público se identifique con ellos, se vean liberados ellos mismos de ese sufrimiento, purgados. Sin embargo, como dice Bertolt Brecht, esta limpieza, esta identificación de la que habla Aristóteles, ya no es la misma, ha ido evolucionando a lo largo de los años. La catarsis es un término que en la antigua Grecia significaba una cosa, pero que ahora en el siglo XXI ha adquirido su propio significado actual, y no es posible observarlo desde la misma perspectiva, ya que estaríamos cometiendo un error. Aquí es donde Brecht juzga el criterio de Aristóteles al suponer que las actitudes de los espectadores, ya cientos de años con actitudes críticas, libres y con soluciones puramente terrenales a los problemas mundanos, no habrían cambiado, pese a que constituían un fundamento muy importante para la catarsis que Aristóteles pretendía alcanzar, unos requisitos que ahora se consideran ausentes en la sociedad del siglo XXI. Se encuentra una pequeña controversia al encontrar un rechazo en la identificación de la obra con el público. Ahora no existe ningún orden social que induzca esta identificación, sino que, como dice Bertolt, claramente más culto en el tema, nosotros que vivimos y presenciamos el auge del capitalismo en todo su esplendor, renunciamos temporalmente a esa identificación y, consecuentemente, a la catarsis de la que eran capaces de llegar en la antigua Grecia. Sin embargo, sea temporal o no, esta negación que se nos es impuesta a la catarsis más pura y primigenia a la cual Aristóteles refiere, es difícil encontrar una incompatibilidad a la dramática aristotélica, siempre que se siga al pie de la letra con la actual. La dramática no aristotélica, entrando en materia, es la dramática que no cumple los términos de Aristóteles, es decir, que no llega a la catarsis por los medios, siguiendo al pie de la letra, imitando acciones que produzcan espanto y compasión, sino que una de sus funciones principales es rebatir la idea de que la identificación, sentir la simpatía, es la única manera por la que las emociones se pueden desencadenar. Es decir, únicamente identificándose con los personajes de una obra es como se puede sentir emoción. Y es por eso de que haya de ser sometida a una cuidadosa observación para que se compruebe que de hecho es así, y de que las emociones causadas por este hecho no están producidas por la simpatía. A medida que se ha ido desarrollando, hemos podido comprobar cómo ha ido cambiando en función de las ideologías políticas de la época y sus consecuentes tendencias artísticas. El fascismo, por ejemplo, enfatizó en la parte emocional, mientras que sufrió un gran deterioro en la parte racional, un deterioro que a la vez fue el causante de que se enfatizara más en ese elemento racional de la doctrina marxista. Los dos puntos de vista, la parte racional y la parte emocional, son imprescindibles a la hora de definir la dramática no aristotélica con mayor claridad. Bertolt dice que las emociones siempre tienen un fundamento de clase muy determinado. No poseen la capacidad de ser humanas y atemporales, ya que atienden un momento histórico y sociológico en específico. No es difícil encontrar intereses en estas emociones. Se han dado casos que las emociones que llevan a cambios sociales determinados, como es el Renacimiento, son las que más perduran en el arte con una gran fuerza, siendo capaces de transmitir esas mismas emociones por épocas y siglos. Intereses que encabezaban el progreso y emociones que no necesariamente eran transmitidas por medio de la identificación, sino por intereses comunes de todos los seres humanos. Y con esto concluimos la definición de gramática no aristotélica. Bueno, pues hasta ahí la intervención de Diego. A ver, por aclarar un poco, porque ha profundizado mucho, como él partía de esos dos artículos, ¿no?, que están mencionados ahí, sobre una dramática no aristotélica y crítica de la poética de Aristóteles, que son dos textos de Bertolt Brecht. Entonces, pues ha profundizado y hay veces que se hacía un poquito confuso. Por aclarar, la catarsis es un concepto de la Grecia antigua,
desarrollado sobre todo desde el punto de vista teórico por Aristóteles, y que de lo que habla la catarsis es de la purificación sentimental del espectador a partir de la identificación con los personajes. Es decir, los espectadores llegan a tener una identificación tal con esos personajes que, sin necesidad de que ellos cometan los errores que cometen los personajes, tengan ese aprendizaje sentimental. Por ejemplo, aparece un personaje que, bueno, pues que cae en las bajas pasiones, en las que sean, ¿no? Pues o roba, o tiene bajas pasiones carnales, o no respeta a su familia, o hace algo, ¿no? Tiene un desajuste de ese estilo. Como el espectador se está identificando con ese personaje, y ese personaje, esto es importante, ¿no? Ese personaje sufre las consecuencias de sus malas acciones, el espectador que está identificándose con ese personaje sufre una catarsis, esa identificación, esa purificación a través del personaje, sufre esa catarsis y digamos que aprende a partir de las vivencias de los personajes sin necesidad de vivirlo directamente. Es esa identificación. Como veis, si lo relacionamos con la intervención anterior de Irene, claramente se ve que Bertolt Brecht lo que propone es otra cosa. Yo no quiero que mis espectadores se identifiquen sentimentalmente con los personajes y que por lo tanto haya no haya su racionalidad esté sometida a los sentimientos o que no esté en primer plano, sino que yo quiero que la racionalidad esté en primer plano. Entonces, evito que se produzca esa catarsis sentimental recordándole todo el rato al espectador que está viendo una obra de teatro. De manera que funciona su racionalidad, pongo en funcionamiento su racionalidad todo el rato. Ese es el concepto que hay detrás de la dramática no aristotélica de Bertolt Brecht. Bueno, aquí nos han faltado un par de intervenciones que esperaremos con nerviosismo, la de Ricardo y la de Bruno. Vamos a la intervención de Miriam Cabezuelo, que es Juventud de Bertolt Brecht, aspectos relevantes para su obra. Pues vamos con ello. Vamos a hablar sobre la juventud de Bertolt Brecht y los aspectos relevantes para su obra. Bertolt Brecht nació el 10 de febrero de 1898 en la ciudad alemana de Augsburgo, en una familia burguesa. Su padre, Bertolt Friedrich, era católico y propietario de una fábrica de papel, mientras que su madre, Sophie Brissing, era protestante. Ya desde niño presenta una gran vocación por la música y la literatura, empezando a escribir desde muy joven poesía y canciones. En 1917 empieza sus estudios de medicina en la Universidad de Múnich, aunque los abandona para acudir al servicio militar como médico en la Primera Guerra Mundial. Debido principalmente a la pérdida de sus amigos en la infancia en el frente, Brecht desarrolla un gran desprecio hacia la guerra, adquiriendo como consecuencia un carácter pacifista. Lo podemos ver en sus obras, dado que todas ellas se encuentran ligadas a temas bélicos, históricos o políticos, como por ejemplo la obra Madre Coraje y sus hijos. Publica su primera obra teatral llamada Bal con solo 20 años entre 1917 y 1918, época en la que también conoce a Paula van Holzer, con la que tiene su primer hijo, Frank, que muere en la Segunda Guerra Mundial. Años más tarde, en 1922, se casa con la actriz Marianne Zoff, de la cual se divorcia para volver a casarse en 1928 con otra actriz llamada Helen Weigel.
En 1924 se traslada de Augsburgo a Berlín, ciudad que destacaba por su vida cultural y donde conoce al poeta expresionista Arnold Ronen. Comienza a trabajar como dramaturgo en un teatro de Berlín, llamado Deutsches Theater, a dirección de Max Reinhardt, cinematógrafo que impulsó el expresionismo en el cine y teatro alemán. Brecht, por tanto, estuvo muy influenciado por las vanguardias europeas, especialmente por el expresionismo. Ese mismo año comienza a estudiar las obras de Karl Marx y, junto a su frecuente contacto con artistas socialistas, desarrolla una ideología muy marxista, aunque no llega nunca a unirse al Partido Comunista Alemán. Esto influye en gran medida en sus obras, que se caracterizan principalmente por la denuncia de las injusticias del capitalismo y de la corrupción. En relación a esto, realiza obras que retratan la sociedad de manera cómica, principalmente mediante los personajes y la trama, destacando por ejemplo el personaje de Madre Coraje o el de Val. También se centrará en que sus obras transmitan valores que consigan la reflexión del espectador, obligando a éste a sacar sus propias conclusiones. Con este objetivo, Brecht crea el efecto de distanciamiento. La llegada de Hitler al poder le obliga a exiliarse en Alemania en 1933, viviendo primero en Dinamarca y finalmente en 1941 en Estados Unidos, donde intenta trabajar sin éxito como guionista de Hollywood. Durante estos años escribe las obras Gaelei en 1968, Madre Coraje y sus hijos en 1941 y El Círculo de Tiza Caucasiano en 1944. Estas obras le otorgan a Brecht la reputación de un importante dramaturgo. Bueno, pues muchas gracias. A ver, que no nos interesa lo que diga este señor. Ahí. Muchas gracias, Miriam. Bueno, ha estado muy bien explicado. Me interesa que os deis cuenta de que esos, porque lo ha dividido muy bien, ¿no? En unos ejes muy claros, importantes para Bertolt Brecht. Uno, la guerra, como la vive de primera mano y cómo, bueno, pues influye sobre su visión y sobre toda su obra literaria, que es que uno de los ejes es la guerra. Luego lo veremos, no sé a quién le toca, pero luego aquí. Carlos nos hablará sobre Bertolt Brecht y la guerra. Otro eje de la juventud de Bertolt Brecht y de toda su obra en realidad es la influencia de las vanguardias. Digamos que no se sitúa en una vanguardia plena, pero sí que tiene una influencia, y en particular del expresionismo. También hay otra persona que luego hablará sobre ese asunto, no me acuerdo quién es. Y por último, el marxismo. Ya hemos visto, hemos empezado a ver con Irene y con Diego cómo esa visión de un teatro político le lleva a esa poética, ¿no? Esa visión literaria del distanciamiento y lo que hemos visto. Bueno, vamos adelante. A ver. Mira, con Carlos, que Carlos va perfectamente en línea, ¿no? con la intervención de Miriam, que trata sobre la guerra en particular. Que por cierto me ha encantado muy bien presentado de Miriam. Bertolt Brecht y la guerra. El primer contacto de Brecht con la guerra fue cuando él tenía 16 años. La Primera Guerra Mundial estalló, y al ver los estragos que ésta causaba, comenzó a sentir desprecio a todo lo relacionado. Brecht consideraba que se estaba haciendo un esfuerzo en vano. En 1917 tuvo que parar su carrera de medicina en Múnich para hacer servicio militar de médico en un hospital de Augsburgo. Brecht era comunista. Muchas de sus obras tenían fines políticos. Criticaba a la burguesía en especial, pero no llegó a hacerse en ningún partido comunista alemán. Entre 1918 y 1920 escribió Tambores de la Noche,
obra que levantó revuelo debido a su crítica política a la Alemania posterior de la guerra. El final de la obra es destacable. Todo esto no es más que puro teatro, simples tablas y una luna de cartón, pero los mataderos que se encuentran detrás, esos sí que son reales, refiriéndose a los asesinatos impunes en su ciudad de nacimiento. Esto rompió con el teatro tradicional que siempre había sido imparcial. A principios de 1933, Hitler se hizo con el poder y una representación de la obra, La toma de medidas, fue interrumpida por la policía acusando a Brecht de traidor. Un día después del incendio de Reichstag, el 28 de febrero, se exilió a Dinamarca. Poco tiempo después estalló la Segunda Guerra Mundial y tuvo que irse a Suecia ante una posible invasión nazi. En ese periodo escribió Madre Coraje y sus hijos, obra que se vio influenciada considerablemente por su experiencia. En ella es notoria la crítica a la guerra. ¿Qué tienes en contra del ejército? ¿Acaso no fue soldado tu padre? ¿Acaso no cayó con toda decencia? Tú misma lo dijiste. Es un chico perfecto. Vosotros me lo queréis llevar a la matanza. Yo os conozco. Os dan 5 florines por él. El nazismo consumía Europa y Brecht solo quería un visado para huir a Estados Unidos. El 3 de mayo de 1941 consiguió ese visado, con el que voló de Finlandia a su única escapatoria, Estados Unidos. Desde siempre expresó su oposición al nazismo y fascismo. Cuando la Segunda Guerra Mundial terminó, el 6 de mayo de 1945, escribió una nota que pasaría a la historia y también le pasaría factura. Señores, no estén tan contentos de la derrota, porque aunque el mundo se haya puesto de pie y haya detenido al bastardo, la p*** que lo parió está caliente de nuevo. La nota quería decir que el fascismo había sido gracias al auge del capitalismo en masa. Esa misma cita sería el final de la película La Cruz de Hierro de 1977. Jamás se replanteó que esa nota tuviese consecuencias al estar en Estados Unidos, país símbolo de la libertad entonces. Pues bien, comenzó una caza de brujas por miedo de las nuevas influencias comunistas que perseguía a cualquiera que hubiese criticado el sistema alguna vez. Brecht, junto a 41 escritores, directores, actores y productores de Hollywood, fue acusado de traición nuevamente y obligado a testificar. El día 31 de octubre de 1947, Brecht volvió a exiliarse presionado por su ideología comunista a Europa, donde después de pasar por Suiza entre varios países europeos, consiguió terminar en Berlín. Es decir, se exilió 2 veces. Para terminar, concluimos que Brecht repudió la guerra, le parecía innecesaria y estúpida. Criticaba a la burguesía y al capitalismo, y lo hacía mediante sus obras. Estamos de acuerdo con que las obras de Brecht están ligadas directamente a la política. Siempre buscaba contar algo y hacer pensar. Buscaba que las obras no fuesen insustanciales, además de cargarlas de estética y belleza. Gracias a ese estilo cargado de crítica, lamentablemente, tuvo que evitar a la gente que no pensaba igual. Bueno, estupendo. Muchas gracias, Carlos. Me ha gustado especialmente de la intervención, que está muy bien estructurada, la presentación es fantástica, con esas imágenes de la época contemporánea sobre la guerra, es estupenda, pero me ha gustado especialmente las referencias concretas. Fijaos que en la intervención de Carlos tenemos ahí 3 o 4 citas concretas a obras de Bertolt Brecht o a fragmentos de sus obras o a la última, ¿no? La nota esa pública, que nos permiten ilustrar mejor, o sea, no solo digamos, bueno, pues Bertolt Brecht estuvo muy influido por las guerras en las que participó, estuvo exiliado, todo esto, sino si además lo enriquecemos con esas referencias concretas que nos ha pasado Carlos, pues nuestras argumentaciones serán mucho más profundas. Bueno, voy a dejarlo aquí, voy a subir este vídeo y, como os digo, voy a hacer todo lo posible porque hoy a última hora esté subida una segunda parte. Seguramente esa segunda parte, porque como están vuestras intervenciones, sea más larga, ¿no?, de lo que supondría una clase. Pues si es así, simplemente, pues la clase del lunes pues serán estos vídeos, vaya, digamos que adelantaré la clase del lunes, no daré la clase del lunes, no sé cómo decirlo. Si los vídeos duran 2 sesiones, pues esas 2 sesiones, ¿vale? Venga, hasta luego.